Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar una nueva conversación desde la posta. En esta oportunidad vamos a estar hablando con la psicóloga Liliana Rodríguez. Ella es de La Plata y bueno, ahora cuando nos conectemos con ella le vamos a preguntar bien de su currículum y cuál es toda su actividad, bueno, que hace actualmente y el trabajo que he hecho en estos años. Así que bueno, vamos a llamar a Liliana. Ahí creo que ya me mandó solicitud. Hola Lili. No te escucho yo. Hola, ¿me escuchás Ahí está. ahora? Ahí te escucho. Hola, ¿Cómo está Lili? ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, Lili, para iniciar esta charla, que va a tratar de la violencia de género. Comentaba un poco a quienes nos están mirando, que bueno, sos psicóloga, especializada en violencia de género y abuso, y bueno, con una larga trayectoria en la temática que tiene que ver con los derechos de la familia, con los derechos de las mujeres. Eh, Contanos un poco. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Eh, Segundo, bueno, contarte, no contarles eh, que sí, que hace bastante tiempo que trabajo en el tema de violencia de género. Ahora ya estoy jubilada del Ministerio de Desarrollo Social. Fui directora de violencia familiar, se llamaba en aquel momento, hace como 20 años. Y bueno, y he seguido profundizando y trabajando los temas de tanto de violencia de género como de abuso. Soy la psicóloga, actualmente soy la psicóloga de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Argentina. Y bueno, esta carrera, digamos, la carrera por un lado, la profesión y, y la militancia que para mí van de la mano y son inseparables porque, digamos, tener una mirada feminista sobre estos temas es fundamental para el abordaje. Por supuesto que es fundamental también la capacitación, ¿no? Como que no alcanza el posicionamiento, digamos, el saberse, el sentirse feminista para poder acompañar a una mujer o a una persona que está en esta situación, porque, bueno, porque le pasan una serie de cuestiones emocionales, que hay que poder comprenderlas, que hay que poder acompañarlas, que hay que poder escucharlas con el menor prejuicio posible o intentando correr lo que cada una piensa que esa otra mujer debería hacer, ¿no? Acompañar significa poder escuchar, es ella quien tiene, yo digo siempre, el timón de su vida, es ella quien va a tomar las decisiones. Quienes acompañamos podemos apuntalarla, podemos asesorarla, eh, pero quien va a terminar tomando la decisión, que no es para nada fácil, es esa mujer. Y digo que no es Bueno, para nada fácil, no te iba a agregar esto, ¿no? Porque más allá de que, digamos,
es como que es un tema que se habla mucho, que intercambiamos mucho, que sabemos que atraviesa todas las clases sociales, que el tema del machismo, el daño que hace el patriarcado sobre las mujeres, es un tema que atraviesa todas las clases sociales. Pero a veces es como que se pensara que aquellas mujeres que de pronto tienen recursos o personales o recursos económicos tienen que poder, o a veces es como que se tiene más expectativas sobre esas mujeres. Y esto no siempre es así, porque fundamentalmente depende de los años a los que ha estado sometida seguramente a la violencia psicológica, a la violencia económica, porque para llegar a la violencia física con seguridad está la psicológica primero. Y algunos varones con estas características, con varones violentos y machistas, son hábiles, digo yo, no. A veces esos varones no llegan al golpe físico, porque quizás se dan cuenta que para una mujer, para determinadas mujeres, el golpe físico podría ser un límite. Pero el dolor y lo que significa el maltrato emocional es gravísimo. La charla la pensamos desde la perspectiva de, bueno, hablemos de violencia de género, pero me gustaría abordarlo, ¿qué pasa? O sea, la violencia de género pasa en un montón de ámbitos y principalmente dentro del hogar. ¿Qué pasa cuando hay una relación donde la mujer no se da cuenta que está sufriendo violencia de género y lo está sufriendo, y su alrededor sí, sus vínculos más cercanos se dan cuenta que esa persona está pasando mal? Bueno, ¿qué tienen que hacer las personas para ayudarla? Y después preguntarte, la pregunta es cuando la mujer sí sabe que está sufriendo violencia de género, pero no puede salir de ese lugar. En cuanto a la primera pregunta que me haces, que es una pregunta interesante que de alguna manera empezamos hablando un poco de eso, es muy difícil para quienes están afectivamente muy cerca de una mujer que esté en esta situación. Es muy difícil porque a mayor, digamos, al estar con una distancia de la situación, es como que se ve más fácil la situación. O quien está un poco corrida lo ve como más fácil también de resolver. Entonces es poder encontrar un punto intermedio entre no pasarle por arriba o bajarle línea, como diríamos, ¿no? Vos tenés que hacer esto y lo que tendrías que hacer, porque la mujer va haciendo lo que puede, va haciendo lo que puede. Entonces, lo difícil de quien acompaña es justamente poder ir tolerando, digamos, las decisiones que va tomando. Y para eso es sumamente importante, como para tantos otros temas, el trabajo en red. Esa mujer sola no va a poder, como no podemos solos ni solas los profesionales, como no pueden quien acompaña. Es un trabajo conjunto. Seguramente con amigas, digamos, con diferentes personas que estén cerca de esa mujer y que puedan ir tolerando ese proceso que ella tiene que atravesar. Porque a veces miramos las decisiones de las mujeres o qué les pasa a las mujeres, por qué no deciden,
pero no nos podemos olvidar que del otro lado, ese hombre violento opera permanentemente como el pájaro carpintero sobre la mente y sobre la emoción de esa mujer. Es decir, muchas veces son años y años de desgaste donde de pronto es como que se naturaliza, como que, bueno, que se descalifique, se toma como natural, cuando eso se transforma en algo cotidiano durante tantos años. Entonces a veces es difícil que pueda haber. Ahora, lo importante es que esa mujer pueda pedir ayuda. El primer paso es que pueda pedir ayuda, que pueda hablar, que pueda expresarse, eso es fundamental. Pero nunca nos olvidemos que ese hombre está pulseando, porque es ese hombre violento, en la medida que se da cuenta que va perdiendo terreno, va a pulsear, o sea, va a subir la apuesta con esa mujer y con el entorno. Por eso quienes la rodean tienen que estar muy fuertes y saber que él va a hacer esa pulseada. Lili, para no, ahora te voy a preguntar sobre el tema de trabajar en red, pero bueno, una mujer que se encuentra en esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Cuando lo primero que va a hacer seguramente cuando pueda es elegir a alguien de su entorno en quien poder confiar. Esa persona que sea la que reciba el primer relato, lo primero es creerle. Lo primero es creerle. Y después es poder acompañarla en las instancias de intervención profesional, en el asesoramiento legal, en qué quiere ir haciendo y a medida que ella vaya avanzando, poder ir acompañando ese camino. Bueno, y vos me hablabas de la red, digamos, es una red de contención, de trabajo profesional, y también muchas veces este trabajo no se encuentra desde el Estado, si bien hoy hay dos ministerios de mujeres, uno es el de Nación y otro es el de provincia, y municipios que tienen sus oficinas con respecto a los derechos de las mujeres, muchas veces esta responsabilidad termina en manos de agrupaciones, de movimientos feministas. Bueno, vos tenés experiencia en esto, contanos un poco cómo es el trabajo y bueno, cómo es el trabajo en red también. Claro, acuerdo totalmente con vos primero en cuanto a que el Estado tiene una responsabilidad que es indelegable, es indelegable. También acuerdo, no sé si vos te referías a eso, pero sí me permito decir con mis 68 años y después de haber recorrido instancias institucionales, que no se está poniendo el foco en la urgencia, en la cantidad de femicidios que tenemos en estos momentos, ¿no? Que es aproximadamente la estadística da uno cada 23 horas. Entonces algo está fallando. Es decir, ayer acá, muy cerca de mi ciudad, en una ciudad de al lado, hubo una situación de violencia cuya joven está internada y el violento está prófugo. Hace 48 horas, pues tenía una pulserita electrónica y no lo pueden encontrar, no lo pueden, digo yo, entre comillas. Entonces, digamos, ¿cuál es el mensaje para esas mujeres, no? Es decir, porque está el tema de poder recurrir, pero esas patas o esa interrelación fundamental de las organizaciones, porque las organizaciones son fundamentales en tanto son las que le van a mostrar al Estado las falencias, y esa es la función.
Digamos, lo que pasa es que muchas veces cuando se habla del Estado, se piensa, entramos en un terreno donde empieza el tema de los cargos políticos, ¿no? Y donde se partidiza un tema que es mucho más allá y más acá de los partidos políticos. Porque la violencia de género está en todos lados y también está en los partidos políticos. O sea, dentro de los partidos, sea el partido que sea, hay hombres violentos y eso sigue sin resolverse o encuentran soluciones, entre comillas, que no van al fondo. Entonces, es fundamental el rol de las organizaciones y de instar a las áreas del Estado a que cumplan con la ley que tienen que cumplir. No sé, digamos, entiendo que allí en Chacabuco debe haber un área de la mujer dependiente del municipio, entiendo yo. Eh, bueno, es fundamental la tarea de prevención y sí o sí de asistencia que deben brindar. Y todos los resguardos, porque no es lo mismo una situación de violencia en una gran ciudad a una situación de violencia en una pequeña ciudad o una ciudad donde mucha gente se conoce, la información circula, ¿no? De alguna manera. En ciudades más con otras dimensiones, bueno, es como más fácil implementar estrategias de protección a la mujer. En ciudades más pequeñas, una de las cosas fundamentales es la toma de conciencia de la población. Eso es una cuestión fundamental, porque si no, digamos, como los violentos, una de las características que tienen es tener una cara social muy importante, generar, no sé, o lugares sociales, en clubes, digamos, lugares de visibilidad social, que hace que les dé eso mayor poder y ejercen esto con mayor poder, entendiendo que eso les permite la impunidad. Entonces hay que prestar como mucha atención, y esto vos nombraste que yo estoy en la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, y si querés hago un paralelo en tanto estos violentos o abusadores que ocupan un lugar social, como puede ser un cura en un pueblo, en una ciudad, que es como impensable que pueda abusar, pues sí, abusa. Y de hecho cada vez crecen más las denuncias. Entonces, así como están estos curas abusadores, también hay referentes sociales, comunitarios, que ejercen el poder de esta manera y se amparan en ese. Claro, de eso te quería preguntar, porque bueno, muchas veces se pone el foco en la mujer y hablemos un poco del perfil de quien ejerce la violencia. Eh, ¿Cómo es el perfil de un hombre? Un poco describías ahí, pero generalmente se cree que, digamos, quien ejerce la violencia tiene un perfil violento expuesto socialmente. Y en realidad muchas veces tienen otro perfil, ¿no? Exactamente. Tiene lo que se llama la doble fachada o la doble cara, ¿no? Que es una manera de funcionar para el afuera, un buen amigo, un buen vecino, eh, muy amable, muy sociable, un buen dirigente, eh, que no es la misma cara que tienen adentro, ¿no? Y además, porque eso justamente es lo que le dificulta a la mujer poder hablar, y el gran temor a que le crean, el gran temor a que le crean, eso es fundamental. Por eso, digamos, después del efecto Telma,
y lo que significó para la sociedad argentina el efecto Telma, no queda más lugar para no creer a mujeres que están contando lo que padecen día a día. No hay más lugar. Claro. Bueno, Lili, a ver qué otro tema podemos abordar, son varios. Em, otra cosa que quería comentarte. Me acuerdo una vez acá en Chacabuco, cuando hubo varios femicidios, y siempre, bueno, se pone en foco esto de la mujer o los medios no tratan bien la información, pero esto no pasa solamente acá, sino a nivel general. Em, y había pasado el femicidio de una médica y recuerdo que yo estaba en el instituto estudiando cuando sucede, me llaman por teléfono, me dijeron, mirá, está pasando esto, todavía no se conocía que era un femicidio, entonces yo me levanto, me retiro y me voy. Y al otro día había que volver al instituto y ya se conocía que era un femicidio y ya se conocía la situación, que casi toda la ciudad estaba conmocionada por lo que había sucedido. Eh, entonces nosotros pedimos si podíamos hablar con los estudiantes antes de entrar a cursar. Y bueno, nos dijeron que sí, y fuimos ahí con el centro de estudiantes a hablar, y todos los estudiantes se acercaron y bueno, nos dimos cuenta que era un momento donde había que hablar del tema, porque no podíamos cursar como si nada, siendo también Chacabuco una ciudad chica. Y bueno, y ahí aprovechamos para hablar sobre lo que había pasado, pero para hablar sobre el tema puntualmente. Y recuerdo que yo contaba que bueno, que muchas veces también como familiares o como amigos nos vemos afectados por situaciones donde también la víctima no tiene respuesta del Estado y es uno el que tiene que responder y es uno el que tiene que estar y a veces uno se cansa y bueno, comparando con varias situaciones y recuerdo que después hubo docentes que me fueron comentando que después de esa charla hubo varias situaciones de personas que contaron adentro del aula diferentes situaciones de violencia. Entonces, el tema está, el tema está oculto muchas veces, eh, y bueno, y esto de hablar, de buscar, de encontrar con quién puedo, es muy difícil. Bueno, vos acá en Chacabuco también acompañás a una agrupación que no nombramos hoy a Fabiana, que es nuestra amiga en común, Fabiana Cano. Eh, ella, bueno, ocupaba un lugar fundamental acá en Chacabuco también, acompañando a diferentes personas con diferentes temáticas, y bueno, siempre presente. Para quienes nos están mirando, bueno, Fabiana era una referente de Chacabuco, que falleció a causa del COVID. eh, y bueno, ella siempre, bueno, también estaba con las agrupaciones y acompañando a las mujeres en diferentes temáticas, tanto tiene que ver con violencia de género o con temas de la utilización del aborto legal y gratuito. Bueno, comentarte esto, digo, cómo uno como sociedad, hasta cuándo, digamos, hace silencio y hasta cuándo se involucra. Porque me acuerdo que con ese caso después contaron los vecinos, no, veíamos esto, veíamos aquello, o amistades que también contaban, sí, pasaba esto, pero bueno, nadie pudo, digamos, intervenir antes, nadie, hasta no sé cuándo es el momento de involucrarse, cuándo es el momento de acompañar, cómo se pueden prevenir ciertas situaciones. Me imagino que son temas bueno, que tratás siempre, Lili. Sí, yo, bueno, primero, gracias por traerla a Fabiana, que seguramente estaría
encantada de que estemos charlando sobre estos temas, ¿no? Yo pensaba mientras vos hablabas, hay dentro de las cosas que nos sucede como sociedad y que todavía nos falta, es invertir la carga de la vergüenza. Acá quien debe tener vergüenza es quien agrede, es el violento. A quien hay que investigar es al violento. Todavía falta mucho socialmente para poder invertir esa carga, porque lo primero que se hace es cuestionar a la víctima, investigar a la víctima, hacerle pericia a la víctima, cuántas denuncias hizo, si la hizo o no la hizo. Lo primero que se mira es a esa mujer que está atravesando esa situación. Y eso no solamente la justicia, que sigue siendo patriarcal y machista, y los organismos del Estado, sino la sociedad en general sigue cuestionando a la víctima o los famosos trapitos al sol, ¿no? Como sacando cosas de la historia de esa mujer que nada tiene que ver con lo que le está sucediendo y con lo que le puede suceder si no se interviene. Hay mucha pregunta generalmente en cuanto a cómo intervenir. El tema es que, como en este tema, como en otros, digamos, no hay una sola forma. No es que la mejor forma sería tal o cual. Generalmente lo que se tiene que hacer, y por eso es necesario un equipo, es pensar una estrategia específica para esa mujer, teniendo en cuenta lo que le pasa, si tiene niños, si no tiene niños, si tiene dónde ir, si la casa es propia, si está viviendo en una casa prestada. Es decir, hay que tener en cuenta una serie de circunstancias que van a posibilitar pensar estrategias con ella. Entonces no hay una sola manera, pero lo que no puede faltar es creer en su palabra. Eso es lo que de ninguna manera puede faltar, porque ninguna mujer miente para sacar rédito de situaciones como violencia o como abuso. Y al que le conviene, digamos, que el acento se ponga en la víctima, es al agresor. Sabemos con seguridad que el agresor va a poner el acento en eso. Donde esa mujer dé un paso y se anime a hacer algo, lo que ese agresor va a hacer, porque es lo que viene haciendo, cosificando, desresponsabilizándose, son personas, vos me preguntabas hoy, y creo que no quedó por ahí el tema, son personas que no se hacen cargo de nada, son personas que no entienden que tienen un problema. Por eso no hablamos de enfermedad, por eso no hablamos de cura, porque no están enfermos, son violentos. Como bien dice la frase, son hijos sanos del patriarcado. Entonces, estos hombres no se hacen una pregunta, no van a ir a un psicólogo o una psicóloga, van a ir porque hay tribunales que los envían pero van como un trámite, como quien va al registro del automotor, no a transformar porque está preocupado, porque está actuando violentamente con la mujer que supuestamente eligió y con sus hijos. No, o sea, va a ir a cumplir un trámite. Entonces esos hombres ante lo único que paran es ante la justicia. El basta es el basta de la justicia. Y a veces, y lo vemos todos los días, la perimetral no alcanza. Por eso es importante una sociedad cada vez más involucrada y más concientizada. Porque en esto que vos decías recién de la experiencia vivida cuando vos ibas a estudiar, yo pensaba seguramente en cada uno y cada una de esos estudiantes que escucharon, que los escucharon a ustedes, les apareció alguna historia vivida. Porque es muy difícil haber vivido sin haber atravesado alguna situación
de violencia, más cercana, más lejana, pero aún sin que se le haya podido poner la palabra. Quizás con el relato de ustedes algunos pudieron comprender algún relato de su abuela, de su tía o de su vecina. Sí, claramente. Bueno, eh, pasó así, bueno, situaciones personales también, era muy, yo me di cuenta en ese momento que era muy necesario hablar en las instituciones de estos temas y hoy un poco se puede llegar a hablar con la ESI, porque también cuando hablamos de ESI también hablamos de perspectiva de género, pero bueno, es urgente tomar conciencia del tema para poder prevenir un montón de situaciones. Acá justo una oyente, lectora también, nos escribió una pregunta que tenía que ver con esto. Dice Bárbara, a veces las mujeres, si bien no son felices o no la pasan bien, aún así no logran detectar que sufren violencia de género. ¿Cuál es la mejor intervención que puede adoptar el entorno? Sí, entiendo que lo que está planteando es lo que a veces cuesta eh, ponerle la palabra violencia a una situación que se vive. Por allí, frente al malestar reiterado, eh, es más fácil acercar la palabra maltrato que directamente violencia, aunque conduzca a lo mismo. Pero eh, a veces cuando recién se comienza a hablar, resulta como, a veces se espanta pensar que pueda tener la palabra violencia, aunque la tiene. Sí, de esto que plantea esta persona bárbara, creo que también nos lleva a pensar en lo cultural, ¿no? En cuántas generaciones, que no es la actual, ojalá que no y que no vuelva a serlo, eh, han sido criadas para soportar, porque es lo que te tocó o es lo que supuestamente elegiste o está mal visto que hagas otra cosa, ¿no? Porque creo que como en todo el avance social ha sido muy, muy grande y hay, diría yo, de 5 o 10 años para acá, han aparecido tanto avance que ha permitido poner nombre a situaciones que antes no se le ponía. Eh, entonces creo que también tiene que ver con eso, ¿no? De pronto, ahora porque en medio hay gente que anda como espantada, ¿no? No podés decir nada porque enseguida te dicen que sos violento. No, no, el violento es violento. O sea, no es que eh, las feministas andamos diciendo violento a cualquiera. Sabemos muy bien quién es violento y qué características tiene. Pero también me parece que hay que recuperar y aplaudir todo ese avance que permite que hoy entendamos que un ginecólogo puede ser violento, que se puede haber ejercido violencia obstétrica sobre nuestros cuerpos, que antes no se denominaban así, ¿no? Eran malas experiencias, malos partos, bueno, me parece que eso se ha ampliado bastante. Pero, pero digo, para no irnos del tema, creo que la mejor manera es en ese acercamiento de mujeres, porque lo preguntó Bárbara, en esa relación que podemos establecer las mujeres es donde podemos ir viendo poco a poco cómo le aportamos a esa amiga, a esa hermana, a esa tía, ejemplos, situaciones que le permitan ir identificándose. Claro.
Y qué importante, Lili, también, bueno, ya nos queda poco tiempo también en la conversación, esto de empoderar a la mujer, de darle herramientas, porque tal vez está vulnerada ante tanta situación y bueno, lo que hablábamos al principio, eh, encontrar esa red de contención o encontrar esa primera persona con quien poder hablar es muy importante. Es muy importante y bueno, la violencia de género la sufrimos las mujeres y también somos las mujeres la mayoría, digamos, eh, que estamos ayudando en estas situaciones. Si bien hay hombres, algunos también que acompañan profesionalmente o no en la lucha contra la violencia de género, también somos las mujeres, la mayoría mujeres, que estamos sosteniendo y acompañando estas situaciones. Te quería preguntar otra cosa, lo más o menos como para cerrar. Eh, Hablamos, también hablaba vos culturalmente, bueno, lo que pasaba antes, que actualmente se le da nombre a las cosas, bueno, esto es violencia, eh, esto es abuso, eh, bueno, eh, esto del tiempo, ¿no? Bueno, me pasó esto, es violencia, es cómo, o sea, cómo uno reconoce hoy actualmente que eso fue violencia o que fue abuso, y bueno, preguntarte sobre eh, esto de que por ahí, bueno, no es tarde para denunciar, es tarde para separarme, es tarde para, pasó mucho tiempo, eso, o sea, cómo juega el tiempo en estas situaciones también, ¿no? Sí, juega el tiempo de afuera, digamos, el tiempo que se pone desde el afuera en esto de lo cultural. Pero creo que va de la mano de esta palabra de empoderamiento, ¿no? Eh, en términos de que nunca es tarde para poder vivir bien. Nunca es tarde para poder vivir en un ámbito donde no esté presente la violencia, la descalificación, los gritos, el silencio, porque a veces pensamos la violencia en acción y a veces el silencio es violencia. El no te contesto, el te ignoro, el que no sé si estás, el no me importa si te duele o no te duele, el no te creo, eso también es violencia. El no empatizar con el dolor de esa mujer, ¿no? El no acompañar momentos fundamentales como puede ser, no sé, un nacimiento no sé, la muerte de los padres, el aislar a esa mujer de su familia, el no importarle el afecto que esa familia y que esa mujer pueda tener en su familia y en sus redes, ¿no? Hacer ese cortecito de hilos que hacen, que van aislando a la mujer para que cada vez tenga menos posibilidades, menos interacción, menos apoyo. Entonces en ese camino hay que moverse muy inteligentemente porque ese hombre va a estar pulseando con ese entorno, va a estar pulseando para acorralarla más, para dejarle menos posibilidades de decisión, para debilitarla, para que termine pensando esto que decía Bárbara hace un ratito, ¿no? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Para qué? No sé, hace 40 años que estoy con él. No, ahora también. Nadie tiene derecho a vivir así. Claro. Bueno, Lili, muchísimas gracias por el tiempo. Ahí nos escribió también una lectora, excelente encuentro, claro y contundente. Muchas gracias. Escribe Roxana. Nos vemos la próxima. Próximamente vamos a hacer alguna otra charla, ¿Cómo o no? en vivo, o con la posta a través de Meet para convocar a más personas. Pero bueno, muchísimas gracias, Lili, por este encuentro. Muchísimas gracias a vos
Y nada, un abrazo grande y también a quienes compartieron. Dale, muchísimas gracias. Adiós. Chao.